que vamos a vivir el resto de este año depende de lo que nosotros escojamos. Y en Límites aprendimos, yo soy responsable de mi vida. Yo soy responsable. Si yo busco a Dios es mi responsabilidad. Si yo mantengo una salud emocional es mi responsabilidad. ¿Cómo puedo tener una salud emocional? Cuando yo cuido de mis pensamientos y cuido de mis sentimientos. ¿Sí, hermanos? Alguien puede hacerme, decirme cosas, pero yo soy responsable si mantengo esos pensamientos y si mantengo esos sentimientos. Gente que te va a herir, gente que te va a rechazar, gente que te va a molestar, gente que te va a venir a sacar la carne, como decimos en el mensaje, ¿verdad? Va a venir, pero no, es nuestra decisión. Este tema es, yo tengo la decisión, Dios me da la capacidad, Dios me da la libertad de decir, ¿sabes qué? Hasta aquí con este pensamiento, hasta aquí con este sentimiento, me afecta, me ofende, me lastima, ya no más. A veces pensamos que manteniendo nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, ¿verdad? Le hacemos un daño al otro, ¿verdad? Ay, estoy enojada con él y no le hablo. Pues momentáneamente sí lo afectamos, ¿verdad? Pero a lo mejor el otro se cansa y dice, pues sí, enojada, ni caso te hago, ¿verdad? ¿Sí me explico? Y por acá adentro podemos seguir ¿qué? Enojados, lastimándonos y estando enfermos emocionalmente. Entonces yo tengo la decisión este año de tener lo que Dios dice, pensamientos, mis pensamientos son de paz. Pero ¿cuántas veces perdemos nuestra paz por tantas personas, por tantas situaciones, cuando Dios me dice, yo te quiero dar paz? Y en Isaías, ¿verdad? 53 dice, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, el Señor fue azotado, el Señor fue herido en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, pero también por la paz para nuestra alma, para la paz en nuestro espíritu. Pero nosotros estamos escogiendo mal. Escogemos, ¿verdad? Mantenernos en enojo, escogemos mantenernos, ¿verdad? Con nuestras heridas. Pero el Señor a través de este tema nos ha enseñado, yo soy responsable y Dios me da la capacidad de escoger. ¿Sí, hermanos? La capacidad de ¿qué? De regalarle al otro lo que me ha ofendido, lo que me ha lastimado. La capacidad de decir, tú quieres seguir enfermo, yo no. Hay poder en la sangre de Jesús, yo escojo otro camino diferente. Amén. O sea, esa es lo que estamos hablando en Límites, la capacidad que Dios nos da de escoger y de asumir la responsabilidad de nuestra propia vida. Amén. Entonces, somos responsables, hermanos, ¿sí? Dice aquí adelante, donde estábamos leyendo, regresemos en el capítulo 11 de Deuteronomio, versículo 27. Vamos a leer 26 y 27, ¿ok? He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyere los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que os prescribo hoy. ¿Cómo vamos a tener la bendición de Dios entonces en nuestra vida, hermanos? Siguiendo los mandamientos del Señor. Sí, hermanos, ¿cómo vamos a tener una vida saludable, bendecida en este año? Siguiendo los mandamientos del Señor. Decía alguien por ahí, ¿verdad? A veces la Biblia alguien la ve como un libro de reglas, ¿verdad? Alguien ve la Biblia como un libro de restricciones, ¿verdad? Ahí me restringen, todo dicen que no, puras reglas, puros mandamientos, ¿verdad? Pero dice, pero el cristiano debe de ver la Biblia como un libro de vida. Amén. Un libro de vida, un libro de recetas para nuestro beneficio, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros cuando por ahí somos redarguidos, ¿verdad? En cuanto a nuestra salud, empezamos a buscar recetas, ¿verdad? Saludables. Jugos, comidas a base de verduras, ¿verdad? Sí, sin aderezos, sin carne, ¿verdad? Empezamos a ver. Y bueno, de ahí a que lo hagamos hay mucha distancia. Pero hay guías que nos ayudan a estar saludables en lo físico, ¿no?
pues nuestro libro, la palabra de Dios, ¿verdad? El libro que Dios nos ha regalado, es un libro de recetas para mantenernos saludables. Y no solamente, ¿verdad? Espiritualmente, sino emocionalmente, hasta físicamente. ¿Sí? Es un libro completo, hermanos. Entonces dice la palabra de Dios, escudriñad la escritura porque os parece que de ella, ¿qué? Mana la vida, emana, ¿verdad? Como un manantial que fluye y da agua, amén. Entonces, cuando abrimos la Biblia, hermanos, hay consejo para nosotros, pero nos equivocamos, ¿verdad? Cuando nosotros, ¿verdad? No prestamos atención a los mandamientos del Señor. Entonces dice aquí, yo pongo delante de ti. Sí, hermano, yo pongo delante de ti, es que aquí está y yo escojo tomarlo, escojo vivirlo, escojo ponerlo por obra, lo bueno. Dios, aquí está un ofrecimiento malo, prueba, tentación, yo escojo, lo dejo o lo tomo. Es mi elección. Yo no puedo seguir culpando a los demás. Esa es la frase que quiero dejar bien en este tema. No podemos seguir culpando a los demás. Somos lo que nosotros hemos escogido ser. Hemos escogido mal, hay que arrepentirnos. Hay poder en la sangre de Jesús. Hemos escogido mal, pero bendito sea Dios que podemos retomar el rumbo, amén. Y podemos empezar a pedir sabiduría a Dios para escoger bien. Señor, no sé qué hacer, ¿qué me dices tú que debo hacer? ¿Qué debo escoger? ¿Qué decisión debo tomar? Amén. Y no guiarnos por las emociones, sino empezar a guiarnos por el Espíritu Santo de Dios. ¿Se acuerdan que al empezar el año fuimos ungidos? Sí, hermanos, ¿para qué fue esa unción? Sí, para sanidad, para perdón, para saldar las deudas, pero también para que ese Espíritu Santo esté sobre nuestra vida, fluyendo, llenando nuestras vidas. Amén. Que podamos estar nosotros, hermanos, llenos del Espíritu Santo y siendo guiados en cada momento de nuestra vida. Amén. Voy a regresar un poquito a las diapositivas. ¿Te tienes que salir para regresar? Si no, pues ya nos quedamos ahí. Vamos, ok. Una regresamos a una atrás. Aquí, ¿se acuerdan? Vimos este resumen. Dijimos que las personas que tienen problemas para poner límites, ¿verdad? Están en 4 grupos. Aquellos que no pueden decir no, ¿sí? Y son aquellos complacientes, ¿verdad? Recordémoslo, los que no estuvieron en esta clase, chéquenlo, porque muchas veces podemos estar en este grupo de complacientes, ¿verdad? Con tal de tener amigos, con tal de estar en paz con los demás, entre comillas, ¿verdad? Estas personas complacientes, ¿verdad? Pierden sus valores, pierden sus principios, porque sienten miedo a ser rechazados. Se sienten culpables, ¿verdad? Dice, y se sienten controlados por los demás y no pueden poner límites. Entonces, tenemos que salir de estos 4 grupos, ¿sí, hermanos? Tenemos que aprender a decir no. Decíamos, la palabra no es una palabra que limita. Entonces, si yo sé que lo que me están pidiendo es algo que va en contra de los mandamientos del Señor, yo tengo que decir no. ¿Sí me explico? No. Entonces, hay personas que tienen problemas para decir no. Ahorita vamos a ver la solución ahí. Pero tenemos que aprender a decir que no. Hay personas evasoras que no pueden decir que sí. Decíamos, hay personas que se cierran en sí mismas y aun cuando tienen problemas y se les presenta la oportunidad de recibir ayuda, no dicen sí. O sea, se cierran y dicen que no, ¿verdad? No tengo problemas, no tengo situaciones, no necesito tu ayuda, ¿verdad? Y no dicen, sí, ayúdame, sí tengo problemas, sí tengo necesidades. Entonces, ni debemos ser complacientes ni debemos ser evasoras, ¿ok? El otro grupo no pueden escuchar,
¿sí? Y son personas controladoras, ¿verdad? Que no tienen control, siempre están hablando, siempre están interviniendo, siempre están metiéndose en situaciones ajenas porque violan la privacidad de los demás. Entonces tenemos que aprender a tener límites y respetar los límites de las demás personas. Y los indolentes son aquellos que le ponen límite al cariño o al afecto o a la ayuda de los demás, ¿verdad? Son aquellos que no son indiferentes a su propia necesidad, son indiferentes a su propio dolor y por consecuencia también son indolentes a la necesidad de los demás. ¿Sí, hermanos? Entonces nosotros tenemos que desarrollar un equilibrio, ¿sí, hermanos? En nuestra vida, ¿sí? No vamos a llorar por todo, ¿verdad? Pero tampoco no vamos a ser duros. ¿Sí me explico? No nos vamos a estar metiendo en todas las situaciones de los demás, pero sí me debo interesar por los demás. ¿Sí me explico? ¿Sí, hermanos? Necesito recibir la ayuda y también necesito, ¿verdad?, complacer a Dios en primera instancia. Ahora, en esto de complacer hay cosas que podemos hacer por los demás que les agradan, sí, ¿verdad? Sin ofender a Dios, sin faltar a nuestros valores, ¿verdad? Porque no van a decir, hermano, desde que usted dijo que no sea complaciente, pues mi esposa ya no me hace la sopa que me gusta, ¿verdad? ¿Sí me explico? ¿Sí? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de perder nuestros valores, de perder nuestros principios, de perder nuestra propia hasta personalidad, ¿verdad? Como aquellos novios, por ejemplo, que ella es sanguínea y él es melancólico, flemático, ¿verdad? Ella pues es extrovertida, le gusta platicar, le gusta hacer amistades y al otro no le gusta hablar con nadie, le gusta estar solo, ¿sí? Ahí pues necesita mucho trabajo de los dos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la otra pues sí necesita ponerse un límite, ¿verdad? Pero no va a dejar de ser sanguínea y amistosa, ¿verdad que no? Y el otro, pues aunque le gusta estar solo, pues necesita ser un poco más sociable. Pero a veces, ¿qué pasa? El que es bien callado no quiere que ella hable ya con nadie, que ya no se ría, ¿verdad? Y a veces cuando son novios, pues son complacientes. Sí, yo hago lo que quieras con tal que nos casemos. Y ya cuando están en el matrimonio, son los puros problemas, ¿verdad? Porque aquel ya es celoso y ¿para qué platicas con fulano? ¿Para qué platicas? Y puede ser viceversa, ¿verdad? Estamos hablando así el tema. Pero, o sea, a veces perdemos hasta nuestra personalidad, perdemos nuestros valores, nuestros principios, porque por quedar bien, pero a la larga eso va a traer más consecuencias, más problemas. Entonces, tenemos que aprender a poner límites, ¿verdad? A poner límites. Ok. Entonces, vamos avanzando, por favor, hermana Diana. Vimos los límites, los problemas de límites, ¿verdad? Y vimos, hermanos, que nosotros necesitamos en este tiempo ser administradores de nuestro tiempo. Si queremos bendición en este año, tenemos que ser administradores de nuestro tiempo, hermanos. Tenemos que tener organizado nuestro tiempo, porque la siguiente cosa que vimos ese día fue, ¿la pasas, por favor? Vimos que tenemos que aprender a ser finalistas. Hay cristianos malos finalistas porque en este año que pasó, muchas de las tareas que se propusieron no terminaron. Entonces, este año yo debo ser administrador de mi tiempo y esforzarme por terminar las tareas. Debo poner un límite a mi alimentación. ¿Se acuerdan que lo vimos? Necesito poner un límite a mi alimentación para que haya bendición en mi cuerpo. La siguiente vimos, ¿verdad?, que yo necesito ponerle límite y necesito prestar atención en mis finanzas. ¿Sí, hermanos? Si este año quiero un año bendecido, yo necesito ponerle atención a mis finanzas y no gastar más de lo que no tengo, no prestar, no pedir prestado, ¿sí? No tener deudas,
Decíamos al principio del año, si debemos pagar, porque si no pagamos no nos vamos en el rapto. ¿Sí, hermanos? Entonces, y necesitamos, ¿verdad? Tener unas finanzas sanas. La siguiente que vimos, que a lo cual tenemos que ponerle límites también, veíamos esa nuestra lengua, ¿verdad? Que lo que hablemos en este año sea una palabra de bendición y no de maldición, ¿verdad? Que no estemos metidos en chismes, que no hagamos comentarios sarcásticos y hostiles, ¿verdad? Que nuestro hablar sea de bendición. ¿Está bien? La siguiente diapositiva. Y bueno, regrésala tantito porque a veces no tocamos este tema, ¿verdad? Pero, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia sobre las malas palabras y las groserías? ¿Qué dice la palabra de Dios? Digo, porque a veces no tocamos este tema, pero hay mucho cristiano que luego se le van. Y le comento algo. Cuando ustedes a nosotros como pastores nos cuenten algo, que alguien le dijo una maldición, no la repita. ¿Verdad? Porque luego dice, hermano, pastor, y me dijo, yo, ay, Padre del cielo, no era necesario que me la dijera. ¿Sí me explicó? Sí, no, es que me dijo una grosería, que ya, grande o chica, no importa, sí, pero a veces, y a veces me da pena decirle, hermano, no lo diga, pero ya así en general, ok. Vamos a leer lo de la lengua, que no lo leímos. Mateo 12, 26, porque es importante. Doce 26 dice, ahí se me hace que esa no es. Bueno, vamos a Proverbios. Si me ayudas, hermano Isaac, que buscar, la que busco es que de toda palabra ociosa daremos cuenta. A lo mejor está por ahí. ¿Cómo? Ok, vamos a leerla. Y ahorita regresamos. Efesios 4:29. Gracias. Ah, 36. Ok. Regresemos a Mateo 12, 36. Gracias, hermana. Sí, pues es que aquí, luego de repente hago jeroglíficos y de una semana a otra los tengo frescos, pero se me pasan. Ok, 12, 36. Gracias. Vamos a leer el 36 y 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa, y esa palabra ocioso significa inútil, significa sin fruto y significa sin sustancia, ¿sí? La palabra ocioso significa inútil, sin fruto y sin sustancia, ¿ok? De toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Por eso vimos tan importante aquí esta parte, que es algo a lo que le tenemos que poner límite, hermanos, ¿sí? Porque si nosotros, hermanos, estamos con nuestra boca hiriendo, si estamos con nuestra boca ofendiendo, o si estamos con nuestra boca chismeando, hermanos, vamos a tener maldición sobre nuestra vida, ¿sí? No hay chisme santo, ¿sí, hermanos? Manita, fíjate que te cuento esta cosa, para que oremos. En realidad, a veces, sinceramente, la intención no es esa. No hablemos si no estamos seguros, ¿sí, hermanos? Entonces, son de las cosas que tenemos nosotros que prestarle atención. Dice en Proverbios 10, 19, en las muchas palabras no falta pecado,
mas el que refrena sus labios es prudente. ¿Sí, hermanos? Proverbios 10:19. ¿Sí, hermanos? Entonces, ¿para qué vamos a hablar mucho? Si la palabra de Dios nos dice que en las muchas palabras hay pecado. Se nos pueden ir unas palabras de más. No estoy hablando de grosería, sino a veces ya hablando encarrilados en la plática, decimos cosas que no debíamos decir, ¿ok? Entonces son una de las cosas que tenemos que aprender a ponerle límite, ¿verdad? Límite a nuestro tiempo organizándolo, límite para nuestras tareas, a terminar nuestras tareas, nuestras finanzas, la lengua. ¿Qué otra tenemos? Seguimos en las diapositivas, ¿sí? Y entonces Dios nos da esa responsabilidad sobre estas cosas, hermanos, ¿sí? Anteriormente vimos que somos responsables de nuestros ¿qué? Pensamientos, sentimientos, convicciones y elecciones, ¿sí? Para ya no regresar a esa diapositiva. Ahora, veíamos, nosotros, hermanos, necesitamos desarrollar dominio propio. ¿Sí, hermanos? Necesitamos desarrollar dominio propio. ¿Y cómo vamos a saber, hermanos, que nosotros hemos rebasado límites, que nos hemos brincado cercas? ¿Sí me explico? Cuando nosotros empezamos a experimentar sentimientos de depresión, ansiedad, pánico, enojo, ira, aislamiento, podemos darnos cuenta que no pusimos límite porque fuimos complacientes, porque fuimos evasores, porque fuimos indolentes y porque fuimos el otro que se me olvidó. Complacientes, evasores, controladores e indolentes. Gracias, ¿sí? Entonces pasamos por estos sentimientos porque una de estas 4 cosas pasaron con nosotros. Complacientes, fuimos evasores, fuimos controladores o fuimos indolentes. ¿Está bien? Entonces, yo tengo, hermanos, que reconocer a través de mis sentimientos, ¿verdad? Que me ha faltado desarrollar límites. Y necesito buscar el origen del problema, cuál es mi pecado. ¿Sí, hermanos? La mentira, ¿sí? Cualquier tipo de pecado. Vamos adelante y vamos a ver que hay algunas raíces para que nosotros, algunas raíces a las dificultades de poner límite. ¿Por qué nos cuesta trabajo poner límites? Primera cosa que encontramos ahí es la falta de entrenamiento. Hermanos, se necesita entrenamiento. Todos los que practican un deporte saben que se van a hacer más hábiles, ¿verdad? En tirar una pelota, en patear una pelota, ¿verdad? En correr cada vez que lo hagan y lo hagan y lo hagan, ¿verdad? Cada vez que lo practiquen, más se les va a facilitar. Entonces, mientras nosotros, hermanos, aprendamos y pongamos en práctica el decir no, ¿verdad? Cuando las cosas, las decisiones van a pasar sobre nuestros valores, sobre los principios de Dios, más hábiles nos vamos a hacer. Al principio va a ser difícil, pero tenemos que empezar nuestro entrenamiento, ¿sí? Y, ¿saben? Hay muchos adultos que no pueden decir que no se pueden decir a sí mismos que no, porque desde pequeños no fueron entrenados, ¿sí? Así es que cuando tenemos hijos pequeños es el tiempo de desarrollar, de entrenarlos, ¿verdad? De pequeños, por eso el taller que estamos diciendo, porque nosotros como padres tenemos que aprender ¿a qué? A entrenarlos, a decir, ¿sabes qué? No vuelves a decir esa grosería. La escuchaste en la escuela, pero no se dice esa grosería, ¿verdad? ¿Sí me explico? Nuestros hijos, no te subas a esa escalera, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes treparon árboles? Sí, ¿verdad que sí? Sí, nos subimos a árboles. Y hubo un tiempo, ¿verdad?, en que papá y mamá nos decían que no. Llega un tiempo donde nos sueltan, porque ya hemos madurado, ya hemos crecido.
Por ahí hay muchos que tienen fracturas y lesiones porque no tenían la habilidad, porque no tenían la edad, ¿verdad? Y lo hicieron y se fracturaron. Pero gracias a Dios por los papás que nos dejaron trepar a un árbol, ¿verdad? Que sí, yo sí me subía a los árboles, ¿verdad? En la casa teníamos árboles de una fruta que ustedes a lo mejor no conocen, son unos capulines. Se llama capulines, es una frutita negra, muy rica, y nos subíamos bien alto. Y yo digo, ay, yo lo veo ahora y yo digo, ay, mis papás nos tenían, no sé, o mucho cuidado, mucha confianza, porque nos subíamos hasta arriba del árbol a sacudir el árbol, ¿verdad? Y sí, y bueno, y ahí estaba mi mamá, o sea, sí, yo creo que ya nos veía de cierta edad y ya nos veía, ahí nos estaba vigilando, yo creo que también. Pero hay un tiempo en que nos dicen los papás que no, porque no tenemos la madurez, ni tenemos la habilidad. Entonces, pero niños, hermanos, que crecen sin límites, van a ser adultos que cuando sean grandes van a ser complacientes consigo mismos. Ah, la coca, 3 litros al día, aunque sé que me hace mal, ¿verdad? ¿Sí me explico? Estamos hablando de eso, pero cuando una persona no tiene límites, no está entrenado en los límites, ¿verdad? Es una persona complaciente que es muy frágil, es muy vulnerable a la fornicación, al adulterio, al robo. ¿Sí me explico? Porque está pensando en que complacerse inmediatamente, en sentirse bien inmediatamente. Entonces debiéramos empezarnos a entrenar ahora ya, desde ayer, ¿sí? Desde ayer, ¿para qué? Para poder tener esta disciplina y poder ser personas saludables, ¿sí? Si nos podemos negar algo de comer, en ese sentido, nos ayuda también a entrenarnos para decirnos no a otras cosas. ¿Sí, hermanos? Porque decíamos, ¿verdad? Cuando no podemos controlar el apetito del cuerpo, pues muchas veces otro tipo de necesidades y de satisfacción fuera de la voluntad de Dios es fácil de caer. Entonces, una persona que no puede ponerse límites es porque no se ha entrenado. Usted puede decir, es que yo ya soy adulto, yo ya estoy hecho. Gracias a Dios, porque Dios es bueno. La hermana Hicks ha estado predicando, ¿verdad? Estos viernes, ¿verdad? Del Señor Jesús como hijo de David, ¿verdad? Como hijo de Dios, como hijo del hombre y como hijo del carpintero. Y lo que me gusta de ese principio es, dice, el hijo del carpintero, aquel que le puede dar forma. ¿Sí? ¿Qué hace un carpintero? Toma un trozo de madera y hace un mueble. ¿Sí? Y qué bonitos muebles hacen, ¿verdad? Cabeceras, lámparas, cuadros. Ahora hay cuadros con flores, con paisajes de madera, ¿verdad? Y ese es el lado del Señor Jesús como hijo de carpintero, que tiene el poder de ¿qué? De darnos la forma. ¿Cuál forma? La forma del Señor Jesús, del varón perfecto, la forma de la esposa. Entonces, aunque somos adultos y podemos decir que ya estamos hechos, ¿verdad? Necesitamos ¿qué? Necesitamos cambiar nuestro pensamiento. Tenemos que cambiar nuestro pensamiento y permitirle al Señor que nos molde. ¿Sí, hermanos? Y necesitamos entrenarnos. ¿Por qué tenemos dificultad para ponernos límites? Porque dice, por recompensas a las acciones destructivas. Esto es algo que también comienza en la edad de los pequeños, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros como padres, en lugar de cuando los hijos hacen algo mal, ponerles un castigo? No estoy hablando de golpearlos, ¿verdad? Sino de ponerles un castigo, de enseñarles que a una acción mala hay una consecuencia, ¿sí? Muchas veces cuando el hijo hace algo, ¿verdad? En lugar de los papás corregir, ¿qué hacen? Lo celebran. Ay, mi hijo ya dijo una grosería. No los cristianos, allá afuera, ¿verdad? Así es allá afuera. Ah, ya dijo, ¿verdad? Una grosería. Y, ay, qué bonito su primera palabra. Sí, al rato se la va a decir al papá y le va a pegar si no le gusta, ¿verdad?
¿Por qué me dice así, chamaco? Pues si me lo celebraste, ¿verdad? Porque nosotros estamos moldeando como padres, estamos poniendo. Entonces, ¿cuántas veces nosotros como adultos ya hacemos malas elecciones, tomamos malas decisiones, ¿verdad? Pero para callar nuestra conciencia y no sentirnos tan mal, nos recompensamos. ¿Sí? Entonces tenemos que entender, hermanos, que a todas nuestras elecciones tienen consecuencias. Cuando nosotros hablamos con personas en consejería, siempre les decimos, cualquier elección que usted haga en su vida va a traer una consecuencia. Si decide luchar por su matrimonio, hay consecuencias. Si decide separarse, hay consecuencias. Usted necesita analizar sus consecuencias. Pero este principio aplica para todos nosotros. Toda elección que hagamos en nuestra vida, jóvenes, adultos que hagamos, va a tener una consecuencia. ¿Sí? Y no podemos evadir esas consecuencias. Dios redime, lo hablábamos la semana pasada. Dios en su misericordia, cuando nos arrepentimos de corazón y tenemos un cambio en nuestra actitud, en nuestra vida, Dios redime y nos ayuda, pero no nos las quita todas. Por eso es que hoy, por última vez en este tema, porque ya voy a terminar este tema hoy, el llamado es: hagámonos responsables de nosotros mismos. Hagámonos responsables de nuestra vida. Nos decían en el tema, ¿verdad?, de liderazgo, Dios nos ha hecho con talentos, con capacidades, saquémosles el mejor provecho. El llamado de todo este tema desde el principio es: en este año convirtámonos en una mejor persona, convirtámonos en un mejor cristiano, dando el extra. En todo lo que hagamos, Dios nos ha dado la fuerza, Dios nos ha dado la capacidad. Dejemos de estar atados por la pereza, por la falta de visión. Si no tenemos una visión para este 2018, pues a ver qué pasa mañana que despierte. Hermanos, tenemos la oración. Podemos doblar nuestras rodillas y decirle: Señor, dame la visión de lo que tú quieres hacer en este año en mi vida. Déjame salir de la comodidad de un cristiano de iglesia y sacúdeme, Señor, muéveme para cumplir tu plan, tu propósito. Estamos hablando de la persona, ¿verdad? Aunque sabemos que como padres tenemos responsabilidades sobre nuestras familias, ¿verdad? Pero nosotros vamos a empezar por nosotros, porque si nosotros estamos mal, ¿cómo podemos ser influencia positiva para nuestra familia? ¿Cómo podemos, verdad, ser un ejemplo para otros si nosotros estamos mal? A veces decimos: es que me critican, es que dicen de mí, pero es que ¿qué estamos nosotros dando como ejemplo para los demás? ¿Verdad? A veces decimos: no, yo sería una mejor persona si no me hubieran ofendido, si no me hubieran criticado, si ahí en Montesión los hermanos fueran diferentes. No es cierto. Nosotros seríamos mejores cristianos si asumimos nuestra responsabilidad. Señor, yo soy culpable. Soy culpable, Señor, soy culpable, ¿verdad? Lo que no hizo Adán y Eva, Señor, soy culpable. Saben, hermanos, ustedes saben, hay un tremendo descanso y bendición en poder ver nuestra falla y ir al Señor y decirle: Señor, soy culpable. Hay un tremendo alivio cuando uno puede ir y decirle: Señor, yo soy el culpable. Fallé, Señor. Lávame con tu sangre, levántame una vez más con tu poder. Hermanos, hay transformación, hay cambio en esa actitud. Pero dice la palabra de Dios que el que no confiesa, ¿qué? Su pecado no prospera, no puede salir adelante. No puedes tener bendición en este año si no aceptas que tú y yo estamos fallando delante del Señor. ¿Me estoy explicando? Perdón que estoy gritando un poco así, pero he estado afónica. Entonces, si hablo bajito, entonces no me sale la voz, ¿verdad? No es que esté regañando, que lo veo así. En la última, la hermana está con todo. Apenas fui a visitar a unos hermanos y también les dije: hermanos, por favor, no crean que les estoy gritando mucho, sino es que
tengo que hacerlo para que me salga la voz, ¿ok? Que los vi así como que, no es regaño, es una motivación, hermanos, para que este año sea diferente. ¿Sí, hermanos? Dice el Señor, la bendición ahí está, delante de ti la he puesto, pero ni siquiera te has levantado para tomarla. Levántate, levántate, dice el hermano, ¿verdad? Levántate más temprano, a orar, a buscar a Dios, levántate. El Señor tiene la bendición. Ahora, vemos ahí, ¿por qué tenemos también dificultades para poner límites? Porque muchas veces tenemos necesidades deformadas, ¿sí? Necesidades deformadas. Hay necesidades básicas, ¿verdad, hermanos? Hay necesidades básicas como el comer, como el dormir, ¿sí? ¿Y cuándo se convierten en algo deformado? Pues cuando la persona, por ejemplo, experimenta, ¿verdad? Bulimia, ¿verdad? ¿Sí es cuando comen mucho? Sí. Anorexia es lo otro, ¿verdad? ¿Sí me explico? Entonces, cuando era una necesidad comer, pero se deforma y entonces estoy comiendo demasiado y eso está afectando a mi salud, ¿sí? Entonces ahí eso me muestra que yo tengo dificultades para ponerme límites, porque mis necesidades se han deformado, ¿sí? El sueño es una necesidad, sí, pero necesitaré estar dormido hasta la 1 de la tarde. Dice alguien, no, pues después de la 1 de la tarde voy a ir a buscar trabajo. No, pues ya, se te fue, ¿sí? Y hay personas que se levantan tarde porque se levantan tarde porque se duermen muy tarde también. También en eso tenemos que administrarnos mejor. ¿Sí me explico? Pero, o sea, una necesidad se ha deformado en nosotros. Vamos a hablar aquí, hay adultos. Y perdón por los niños que están, creo que están pequeños. Pero la sexualidad es una necesidad, pero eso también se ha deformado. ¿Sí? Y se deforma en la fornicación, y se deforma en el adulterio, y se deforma en la pornografía. Entonces yo tengo que poner que tengo una necesidad, pero no es válido cuando rompe los principios de Dios. Entonces yo puedo decir, es que eso lo necesito, sí, pero chécate bien si no tu necesidad ya se desvió. ¿Sí me explico? Entonces, si vivimos con necesidades deformadas, pues no nos podemos poner límite. Porque entonces yo digo, es mi necesidad, sí, pero está mal tu necesidad. ¿Me explico? Anhelos emocionales insatisfechos, ¿sí? Y eso va junto con la de allá, con la siguiente, compensando el dolor emocional. ¿Por qué yo no me puedo poner límites? Es que como sufrí tanto en la infancia, como yo sufrí mucho, yo nunca tuve, a mí nunca me dieron. Entonces ahora, pues me voy a dar gusto. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, de niño mis papás siempre me tuvieron restringido, mis papás no me querían, porque hay quien dice eso, ¿verdad? ¿Sí me explico? No me querían, yo siempre tuve escasez, entonces ahora que tengo, que soy, yo me voy a dar gusto. Y entonces, en lugar de tener una vida saludable, emocional, espiritual, de límites, está viviendo su vida de manera desenfrenada. ¿Sí? Decía alguien, es que él ha sufrido mucho en la infancia. Le digo, pues sí, pero pues necesita saldar esa situación. Porque si él sufrió mucho en la infancia y no ha sido sanado, pues él va a buscar quien se la pague. ¿Verdad que sí? Sí, o sea, sufrí mucho y estoy herido, pues a ver quién me la paga, ¿verdad? O a ver a quién me encuentro que llene esa necesidad, ¿verdad? Y es muy difícil. Nosotros no tenemos esa capacidad de llenar el corazón de nadie. ¿Sí? Aún como matrimonios, ¿verdad? Dios nos da la capacidad y la oportunidad de amar a la otra persona, pero no podemos llenar la vida de nadie.
es solo Dios. Amén. Entonces, hermanos, a veces nos damos ciertas cosas como gusto, como placer, que rompe los límites, porque tratamos de ¿qué? De satisfacernos por alguna insatisfacción pasada o por compensar algo emocional. Pero tenemos que analizar, ¿verdad? Si estamos rompiendo los límites y si eso nos está llevando a ¿qué? A lastimar nuestro cuerpo, a lastimar nuestra alma, aún hasta lastimar nuestro espíritu. Tenemos que ser cuidadosos. ¿Me estoy explicando? ¿Sí, hermanos? Porque yo soy responsable de mí mismo. Y leíamos una de las porciones anteriores, porque Dios no puede ser ¿qué? Burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Quitémonos, dejemos la queja, ¿verdad? De decir de nuestras situaciones. Analicemos qué hemos sembrado. Asumamos la responsabilidad de esa siembra. Pero ¿qué cree? Podemos sembrar diferente. ¿Sí, hermanos? Gracias a Dios, eso es bendición. Ahora vamos a lo último. Sí, vamos a lo último. Siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, aquí vamos. Es la última, ¿verdad? Regresa, por favor. Vamos a ver 3 razones, 3 cosas que necesitamos nosotros analizar. Número 1, no está, creo, así. Vamos a leer la diapositiva. Tenemos que reconocer en nosotros mismos cuál es el conflicto de límites. ¿Sí? ¿Cómo perdió el control de su vida? ¿Ok? Ese es en alimentación, emocional, espiritual. Usted necesita ver en dónde perdió el control de su vida. Y también tenemos que ver quién debe reconocer la situación. ¿Sí? Si yo tengo un problema de límites, yo necesito reconocer que yo soy el responsable. Dice ahí, la situación que yo viví o que vivo puede haber sido negligencia, abuso de alguien, o pudo ser un trauma que yo viví, ¿sí? Puede ser un trauma que yo viví, pero lo que hemos estado viendo es que no importa si vino de otra persona o vino de una situación, yo tengo la decisión de ¿qué? De escoger en mi vida, ¿sí? Entonces, yo necesito reconocer esto y poner límites. O sea, estoy complaciéndome a mí mismo fuera de los límites porque alguien me ofendió, alto. O sea, pudo alguien ofenderme o lastimarme, pero yo puedo poner límite a esa situación que está desenfrenada en mi vida. ¿Está bien? Ok, los puntos que vamos a ver no están ahí. Y vamos a ver 3 cosas. Tenemos que ver 3 cosas, hermanos, para poder poner límites en nuestra vida. Tenemos que reconocer que nosotros somos nuestro propio enemigo. ¿Sí? Marcos 7:21 dice que de dentro del corazón salen todas las cosas. ¿Sí? En Romanos el apóstol Pablo nos dice que hay una ley en nuestros miembros que nos lleva ¿a qué? A pecar. ¿Sí, hermanos? Entonces tenemos que hacernos responsables. Cuando yo digo yo soy el culpable, ¿sí? Cuando yo digo yo soy el culpable, dejo fuera a la otra persona, ¿sí? Y ese cambio de responsabilidades es muy importante. Es el primer paso para poder poner límites en nuestra vida. ¿Sí? Aquí puede estar alguien que me ofendió, que me humilló, que en un momento dado la situación que causó momentáneamente cambió, sacudió mi vida. ¿Sí? ¿Sí está bien? Pero si yo, en lugar de seguirle echando la responsabilidad, digo, bueno, él me ofendió, él me lastimó, pero ahora lo que yo siento y lo que yo pienso son responsabilidad mía. Me arrepiento. Señor, no quiero estar enojado, no quiero estar amargado, no quiero seguir odiando, ¿sí? Entonces, yo puedo reconocer que la situación es mía,
y yo puedo empezar a poner límites. ¿Sí? Decía alguien, si usted está cerca de una persona, por ejemplo, criticona, ¿verdad? Pues puede cambiar usted de tema, puede cambiarse de habitación, puede cambiarse de país si quiere. Pero ¿qué pasa cuando esa persona es usted? Esa persona está aquí adentro de usted. Pues la puede cambiar, ¿verdad? Usted puede cambiar a la persona que está aquí. ¿Sí? O sea, usted. Yo puedo cambiar a la persona que está aquí, reconociendo que el problema soy yo. ¿Sí? Por todo lo que ya vimos, ya no quiero redondear otra vez. Entonces, tenemos, hermanos, que entender eso, dejar de echar culpas. Mi enemigo está dentro de mí. Segundo punto, para poder aprender a poner límites, necesitamos la ayuda de otros. ¿Sí? Muchas veces nos retraemos de relaciones y de amistades cuando más las necesitamos. Entonces, ese punto, el primer punto es, somos nuestro propio enemigo, y el segundo punto es mantener relaciones fuertes de amistad. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando una persona está fuera de los límites, cuando está viviendo una vida desenfrenada? Lo que hace es alejarse de toda aquella persona que la puede ayudar. Toda aquella persona que se interesa por ella, que le quiere dar un consejo, que está hablando por ella, ¿qué hace la persona? Trata de alejarla. Trata de apartarla de ella. Entonces, hermanos, cuando nosotros estamos pasando por una situación emocional, espiritual, por algún problema, necesitamos tener lazos de otras personas que han pasado igual por pruebas, hermanos en Cristo, que son de testimonio para fortalecernos. Dice Eclesiastés 4:10, ¿verdad? Dice que si uno cae y no tiene quien lo levante, ¿sí? Se va a quedar tirado. Todos necesitamos a alguien que nos apoye en una situación cuando nosotros estamos teniendo problemas de límites. ¿Sí, hermanos? No un amigo que nos dé por el lado. Un amigo que te diga, no te estás bien, al fin te lo hizo aquel. No, sino alguien con temor de Dios que te pueda dar un consejo y que pueda hacer una oración por ti. Entonces, necesitas a alguien que te apoye. Y por último, tenemos que entender, hermanos, que no es nuestra fuerza de voluntad. ¿Sí? Tenemos que entender que no es nuestra fuerza de voluntad. Yo no puedo poner un límite solamente con fuerza de voluntad. Había el caso de un hombre, ¿verdad?, que tenía deudas, que tenía problemas económicos, ¿verdad? Y que fue con el pastor y le dijo, pastor, le prometo delante de Dios, me propongo, ¿verdad? Me propongo que ya no voy a ir a gastar. Sí, era un domingo. El lunes salió de paseo con su esposa y compraron y le metieron la tarjeta. El martes llegó a la iglesia y dijo, pastor, fallé. Le dijo, sí, hermano, porque en ningún momento usted le pidió la ayuda a Dios. Usted dijo, ¿verdad? Me propongo. ¿Sí? Y dijo con la ayuda, pero cuando oró, ¿verdad? Oró antes de dar la tarjeta. De decir, Señor, la doy, yo no la doy, me lo compro, no me lo compro. ¿Verdad? Y vino el pastor, le dijo, ¿sabe qué? Pues comprábamos cosas y todo lo necesitábamos, pero pues no teníamos el dinero para ese gasto. Entonces, ese pecado, esa lucha que nosotros tenemos, hermanos, esa falta de límites en nuestra vida, no se soluciona con fuerza de voluntad. Porque yo creo que muchos en este tiempo nos hemos propuesto llegar temprano. Hemos tenido la intención, ¿verdad? La intención de no faltar ningún domingo, de orar más, de leer la Biblia, y hemos fallado. ¿Sí? Porque no es suficiente la fuerza de voluntad. Si eso fuera necesario, no hubiera Dios enviado un Salvador. Nos envió ¿a quién? A su Hijo.
Dios envió a su Hijo porque la intención y la fuerza de voluntad no era suficiente. Se necesita que nosotros tomemos la decisión, pero se necesita el poder de la sangre de Jesús, se necesita el poder del Espíritu Santo y se necesita el poder del nombre de Jesús para transformar nuestra vida. Si usted tiene una buena intención, está bien, manténgala. Usted toma una decisión, manténgala. Pero vayamos a nuestras rodillas y digámosle: Dios, no quiero que quede en una intención. Quiero que esto se convierta en una decisión. Que eso se convierta en una convicción. Que llueve, truene, yo pueda cumplir con lo que dije que iba a hacer. Y esto es en varios aspectos. No es solamente de manera espiritual, sino también en nuestras relaciones humanas, que lo que digamos lo podamos cumplir. ¿Cuántas veces decimos y no cumplimos? Les decimos a nuestros hijos, les decimos al esposo, le decimos a la esposa, le decimos a nuestros padres, le decimos a los del trabajo, y me emociono y digo: sí lo voy a hacer, ay, sí lo voy a cambiar. Pero se necesita lo más efectivo, que es la ayuda de Dios. Doblar nuestras rodillas, por eso oramos en las mañanas, ¿verdad? ¿Para qué? Para decirle: Señor, yo tengo la intención de que este día sea un día de bendición. Pero ven con tu sangre y ven con tu espíritu y ven con tu nombre, ¿para qué? Para mantenerme dentro de tus mandamientos y dentro de tus ordenanzas, para mantenerme dentro de esa bendición. Yo necesito, hermanos, hacer algo más que tener una buena intención. ¿Sí? Yo necesito venir al Señor y decirle: Señor, dame la fortaleza de tu Espíritu Santo para poder mantener mi vida dentro de los límites. Ayúdame, Señor, con tu Santo Espíritu para asumir la responsabilidad que en este día voy a tener de escoger, hermano. Todos los días tenemos nosotros esa responsabilidad de escoger, ¿o no? Hasta pasarnos un semáforo en verde o en rojo. ¿Sí o no? O sea, es algo bien sencillo, pero en cosas más difíciles de nuestra vida, todos los días se nos presenta la oportunidad de escoger. Y cierro. Tú eres responsable de tu vida, y tú eres responsable de tus consecuencias. El Señor te da bendición, pero cada uno de nosotros escogemos. ¿Sí? Cada uno de nosotros escogemos. ¿Puede decir: es mi responsabilidad? ¿Sí? Ya no del que está al lado, o del que se quedó en casa, o del que hace 3 años le dijo, le hizo. Es su responsabilidad, es mi responsabilidad. Espero que este tema, hermano, les haya ayudado. A mí me ayudó muchísimo. Gracias a Dios porque pude leer este libro. Me ayudó muchísimo porque sana muchas cosas. Si nosotros de veras somos maduros, sana muchas cosas. Porque a veces tenemos una larga fila de culpables. Pero qué bueno es poder decir: yo soy responsable, aquí corto la fila, ya no me llevo arrastrando a nadie. Ya no llevo arrastrando a nadie. Soy libre para poder venir y decirle: Señor, soy culpable, soy pecador, necesito tu perdón, necesito tu restauración. Ábreme el camino para avanzar este año, Señor, en bendición, en victoria. Ya, estos que se queden atrás, tú arréglate con ellos, Señor, pero yo quiero ir hacia adelante. Es la determinación que tenemos que tomar este tiempo. Vamos hacia adelante, con la ayuda de Dios, con la sangre, con el fuego del Espíritu Santo, con el nombre del Señor. Vamos hacia adelante. Hay un camino abierto para nosotros. Hay un mar que el Señor ya abrió para nosotros en este año. Pero necesitamos avanzar. ¿Sí? Sí les dijo el Señor: avancen, ¿verdad? Entonces tenemos que caminar. Vamos a doblar nuestras rodillas 10 minutos. Y vamos a orar.
Y vamos a hacer esto.